Hola, mi raza VIP. Bienvenidos a la emisión exclusiva de Neteando sin pelos en la lengua, donde se habla sin filtro, sin poses y sin miedo a encabronar sensibilidades. Hoy en Neteando, los impuntuales. El ahorita que nunca llega. Comenzamos. A ver, levante la mano quien no ha vivido esta escena. Quedas con alguien a las 8 de la noche. 8 en punto. Ni 8:15, ni 8 más o menos, ni cuando llegues. 8. Dan las 8:10, no pasa nada. Dan las 8:20, tampoco. 8:30 y ya empiezas a sospechar que algo huele mal. Y entonces, 8:45 de la noche, vibra el celular. Un mensaje. Y aparece la frase más famosa de la cultura mexicana contemporánea. Oye, no manches, ya voy en camino. Y tú sabes perfectamente lo que eso significa. No significa que va manejando. No significa que ya salió. No significa ni siquiera que esté vestido. Significa algo mucho más honesto si lo tradujéramos del mexicano al español. Ni siquiera me he bañado, pero voy a empezar a moverme. Porque el mexicano tiene un talento extraordinario para una cosa: mentir con educación. Oye, ya voy. Ahorita llego. En 5 minutos. Ya estoy casi ahí. El problema es que en México 5 minutos pueden ser media hora. Ahorita puede ser mañana. Y ya voy en camino muchas veces significa todavía estoy viendo TikTok en el baño. Y lo más cabrón de todo es que esto ya ni siquiera nos sorprende. Porque en México llegar tarde se volvió cultura. No un accidente, no una excepción, cultura. En muchos países del mundo llegar tarde es una falta gravísima de respeto. Si en lugares como Alemania, Japón o Suiza llegas 15 minutos tarde a una reunión, lo mínimo que te ganas es una mirada que básicamente dice: este cabrón no vuelve a trabajar conmigo. Pero en México no. Aquí llegas tarde y todavía te dicen: ¡ay! Pensé que ibas a tardar más. Es más, aquí el que llega puntual es el que parece raro. El que llega a tiempo está sentado esperando mientras los demás llegan 20, 30, 40 minutos después como si nada hubiera pasado. Y lo peor es que nadie se disculpa, porque aquí la impuntualidad pues no da vergüenza, da risa. Así somos los mexicanos. Y esa frase que usamos es para justificar absolutamente todo. Pero vamos a decirlo como es. La impuntualidad no es solo un pequeño defecto de personalidad. No es un, ay, es que se me fue el tiempo. No es tampoco, ay, es que soy medio distraído. La impuntualidad es muchas veces un síntoma de algo más profundo. Es falta de respeto, es falta de disciplina, es falta de responsabilidad. Y sí, también una forma de mediocridad social que hemos aprendido a tolerar. Porque cuando llegas tarde, lo que realmente estás diciendo es algo muy sencillo. Mi tiempo vale más que el tuyo. Que 10 personas te estén esperando no importa. Que alguien haya organizado su agenda tampoco importa. Que haya trabajo, compromisos o citas, da igual. Total, no pasa nada. Y aquí viene la pregunta interesante. Porque además hay algo muy mexicano que es casi surrealista.
Cuando alguien llega tarde y le dices, oye, ¿por qué llegaste tarde? ¿Saben qué pasa muchas veces? La otra persona se enoja, se ofende, se pone a la defensiva, como si el problema no fuera llegar tarde, sino que tú se lo recordaras. Entonces, hoy en Neteando vamos a hablar justamente de esa costumbre tan nuestra. Vamos a hablar de la cultura del ahorita, de cómo la impuntualidad arruina oportunidades laborales sin que mucha gente se dé cuenta, de las excusas ridículas que todos hemos escuchado y probablemente también hemos usado, y de algo todavía más incómodo. ¿Por qué en México normalizamos la irresponsabilidad? Porque la puntualidad no es un capricho, es respeto, es seriedad, es carácter. Y sí, también es una forma de decirle a los demás, tu tiempo importa. Así que hoy vamos a hablar de esa costumbre bien mexicana, de quedar a una hora y aparecer cuando se les da la chingada gana. La cultura del ahorita. Vamos a hablar de algo que en México parece una simple costumbre, pero en realidad es casi un idioma propio. El lenguaje del retraso mexicano. Porque si algo sabemos hacer bien en este país, además de improvisar fiestas y sobrevivir al tráfico, es inventar frases elegantes para decir que vamos tarde. Todas las conocemos. Ahorita, ya voy, en 5 minutos, estoy saliendo. ¡Ay! Se me atravesó algo. Y uno escucha esas frases y piensa que significan lo que dicen, pero no. En México esas frases funcionan como códigos secretos. Ahorita no significa ahorita. Ahorita es una palabra elástica. Puede significar en 5 minutos o en 2 horas. Todo depende del contexto. Depende de la persona. Depende del nivel de irresponsabilidad del individuo. Luego está el clásico, ¡ay, no manches, ya voy! Y esta es la frase favorita del mexicano moderno. Ya voy. Pero si pudiéramos instalar un traductor simultáneo del español al mexicano honesto, esa frase muchas veces diría algo como, la verdad es que todavía estoy en mi casa. O peor, apenas me estoy bañando. O peor todavía, todavía estoy viendo un video de perritos en el celular. Pero eso sí, según esta persona, ya va. Luego viene otra joya cultural. Aguántame tantito, en 5 minutos llego. Mira, si alguien en México te dice, en 5 minutos llego, hay 3 posibilidades. La primera es que todavía no sale de su casa. La segunda es que apenas está buscando las llaves. La tercera es que ni siquiera se ha puesto los zapatos. Porque en este país el tiempo funciona de una manera muy curiosa. Un minuto mexicano no siempre dura 60 segundos. A veces dura 15 minutos reales, a veces media hora, a veces dura tanto que uno ya ni sabe si reír o cancelar la cita. Pero la frase más honesta de todas, la que merece un premio nacional de creatividad para justificar la irresponsabilidad, es esta. Híjole, no manches, se me atravesó algo. Esa frase es maravillosa porque no dice absolutamente nada, pero al mismo tiempo lo explica todo. Un accidente, una emergencia médica, un apocalipsis, un perro que no quería caminar, el universo conspirando contra tu puntualidad.
No lo sabemos, pero algo se atravesó. Y el mexicano promedio escucha eso y dice, ah, bueno, ni modo. Y así entre ahoritas, 5 minutos y ya voy, se va construyendo algo que parece pequeño, pero que en realidad dice mucho sobre cómo funciona nuestra sociedad. Porque el problema no es solo que la gente llegue tarde. El problema es que llegar tarde en México ya se volvió normal. En muchos países del mundo, como les decía, llegar tarde es de muy mala educación. No hay mucho debate. Llegar tarde significa que no respetaste el tiempo de otra persona. Punto. En Japón, por ejemplo, los trenes se retrasan 1 minuto y lo primero que hacen es ofrecer disculpas públicas por 1 minuto. Aquí en México, un evento que empieza 45 minutos tarde ni siquiera sorprende. La gente ya lo da por hecho. Ah, sí, seguro empieza tarde. Es más, hay gente que llega tarde a propósito, porque sabe que los demás también van a llegar tarde. Imagínate el nivel de desorden social cuando la lógica colectiva es. No manches, o sea, la neta es que mejor llego tarde porque si llego puntual, voy a estar esperando como pendejo. Y así se crea un círculo perfecto de mediocridad temporal. Nadie llega a tiempo porque nadie espera que nadie llegue a tiempo. Y lo peor es cuando esta costumbre se justifica con esa frase tan mexicana de, ah, así somos todos los mexicanos. Güey, esa frase sirve para todo. Para justificar el desorden, para justificar la impuntualidad, para justificar la falta de organización. Así somos. Pero vamos a decir algo incómodo. No, no es que así seamos. Es que así están acostumbrados. Porque la cultura no es una maldición genética. La cultura son hábitos repetidos durante años hasta que nadie los cuestiona. Y aquí viene la parte más incómoda de todas. Porque cuando alguien llega tarde, en realidad está enviando un mensaje muy claro. Un mensaje que casi nunca se dice en voz alta, pero está ahí. El mensaje es este. ¿Sabes qué, güey? Mi tiempo vale más que el tuyo. Imagina la escena. 10 personas llegan a una reunión a las 8. Se sientan, esperan. 8:10, 8:20, 8:30. Y todos saben que están esperando a una persona. Una. 10 personas perdiendo media hora de su vida porque una persona decidió llegar tarde. Pero nadie dice nada, porque según esto no pasa nada, porque según así es. Pero vamos a traducir lo que realmente está pasando. 10 personas organizan su tiempo. 10 personas hacen espacio en su agenda. 10 personas respetan el acuerdo. Y una persona dice básicamente, ah, pues yo llego cuando yo pueda. Ese es el verdadero mensaje. Tu tiempo no importa. Y cuando ese mensaje se repite miles de veces durante años, en miles de contextos, termina convirtiéndose en cultura. Ahora, ¿de dónde aprendemos esto? Porque nadie nace sabiendo llegar tarde. No hay bebés diciendo, voy a llorar, pero ahorita. Esto se aprende y muchas veces se aprende desde la escuela. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en México pasa algo así? El evento escolar empieza, no sé, 9 en punto, 9 de la mañana. La ceremonia empieza a las 9. La junta empieza a las 9.
Pero, ¿a qué hora empieza realmente? Pues puede ser que empiece a las 9:30, a las 10, a veces más, porque el maestro llegó tarde, porque el director no ha llegado, porque están esperando a que lleguen todos. Entonces, desde niños aprendemos algo muy interesante. La hora que dicen no es la hora real. La gente aprende a que el horario que te indican es solamente una sugerencia, es un concepto filosófico, es una especie de orientación espiritual. Y cuando esto se repite durante años, la gente crece con una relación muy extraña con el tiempo. El tiempo se vuelve flexible, negociable, opcional. Y después ese mismo niño se convierte en adulto. Y ese adulto llega tarde al trabajo, llega tarde a las reuniones, llega tarde a las citas. Y cuando alguien se lo señala, responde con absoluta naturalidad. Sí, es que la neta es que soy bien impuntual. Como si fuera un rasgo de personalidad, como si fuera parte del encanto personal. Sí, soy bien impuntual. Mira, wow, qué interesante. Imagínate decir eso sobre cualquier otra cosa. Sí, es que soy bien irresponsable. Sí, es que soy bien mentiroso. Es que la neta es que soy bien desordenado. No suena tan simpático, ¿verdad? Pero, sí, soy bien impuntual. Se dice hasta con orgullo, casi como si fuera algo gracioso. Yo siempre llego tarde. ¡Qué divertido! ¡Qué peculiar! ¡Qué adorable! No, no es adorable. Es una señal de algo muy simple. Te falta disciplina, porque la puntualidad no es un talento especial. No necesitas un doctorado en física cuántica para llegar a tiempo. No necesitas un GPS emocional. Solo necesitas hacer algo muy básico. Medir tu tiempo. Salir con anticipación. Nada más. Pero claro, eso implica algo que a mucha gente no le gusta. Planeación, responsabilidad, anticipación. Y eso requiere esfuerzo. Para la gente es más fácil vivir en modo improvisación. ¡Ay, sí! Ahí vemos. ¡Ay, sobre la marcha! Luego lo resolvemos. Hasta que un día te das cuenta de algo muy interesante. Que en la vida real, la gente confiable casi siempre comparte una característica muy sencilla. Llegan a tiempo. Y la gente que siempre llega tarde también comparte otra característica. Esa gente siempre tiene una excusa, siempre hay una razón, siempre hay una historia. El tráfico, el Uber, el clima, el perro, la alarma, la abuela, algo se atravesó, algo pasó, algo ocurrió. Pero curiosamente siempre les pasa algo. Siempre llegan tarde. Entonces la pregunta no es si el tráfico existe, porque claro que existe. La pregunta es otra. Si tú ya sabes que el tráfico existe, ¿por qué carajo sigues saliendo tarde de tu casa? ¿Por qué? Porque simplemente para ti la impuntualidad muchas veces ya es un rasgo normal de quién eres, de cómo eres. Y les voy a decir una cosa, la impuntualidad muchas veces no es un accidente, es un mal hábito, un hábito social que se volvió tan común que ya nadie lo cuestiona. Y ahí está el verdadero problema, no que la gente llegue tarde. El problema es que ya ni siquiera nos parece grave.
Nos acostumbramos, nos resignamos, lo normalizamos. Y cuando algo se normaliza, deja de mejorar. Por eso en México hay juntas que empiezan tarde, eventos que empiezan tarde, clases que empiezan tarde, programas que empiezan tarde. Todo en México empieza tarde, porque todos asumimos que así funciona. Y mientras tanto, el tiempo, ese recurso que nunca vuelve, se va perdiendo en salas de espera, en sillas incómodas, en mesas donde la gente mira el celular esperando a alguien que según ya viene en camino. Pero el tiempo es lo único que no se recupera. El dinero va y viene, como dicen. Las oportunidades a veces regresan. Pero el tiempo que alguien te hace perder, ese ya no vuelve. Por eso la puntualidad no es solo una cuestión de horarios, es una cuestión de respeto. Respeto por el tiempo de los demás, respeto por los acuerdos, respeto por la palabra. Porque cuando dices, oye, nos vemos a las 8, no estás diciendo, ay, llega cuando puedas, ¿eh? Estás haciendo un acuerdo. Y los acuerdos en las sociedades funcionales se deben respetar. Pero en México muchas veces no, porque nos acostumbramos a algo muy peligroso. La cultura del, no pasa nada. ¿Llegaste tarde? No pasa nada. ¿La junta empezó tarde? No pasa nada. ¿La cita se retrasó una hora? No pasa nada. Hasta que un día te das cuenta de que ese no pasa nada se convirtió en un estilo de vida. Un estilo de vida donde el tiempo de todos se desperdicia un poquito todos los días. Y ese desperdicio acumulado termina convirtiéndose en algo mucho más grande. Mediocridad organizada. Por eso el problema no es solo llegar tarde. El problema es algo mucho más profundo. El problema es que en México ya ni siquiera nos parece un problema. Impuntualidad y fracaso profesional. Muy bien, ahora vamos a hablar de algo que a muchos les incomoda, porque aquí ya no estamos hablando de la cena con los amigos o de la carnita asada que empieza una hora tarde. Aquí estamos hablando de tu futuro profesional. Porque hay algo que mucha gente en México todavía no termina de entender, ¿eh? La puntualidad no solamente es un hábito social, también puede ser un suicidio laboral silencioso. Sí, silencioso, porque nadie te lo dice directamente. Nadie te siente y te explica, a ver, ¿no te dimos el trabajo? Porque llegaste tarde. Pero créeme, muchas veces esa es exactamente la razón. Y empecemos con un escenario muy común. La entrevista de trabajo. Te citaron a las 9 de la mañana. 9, no 9:10, no 9:15, a las 9. Pero en México ocurre algo casi mágico. El candidato llega a las 9:10, respirando agitado, acomodándose la camisa, y lo primero que dice es, perdón, es que había muchísimo tráfico. Y lo dice con una seguridad impresionante, como si acabara de descubrir un fenómeno natural inesperado. Como si el tráfico hubiera aparecido esa mañana por primera vez en la historia del país. Como si la ciudad donde vive nunca hubiera tenido congestionamientos. Pero aquí viene la parte interesante. El reclutador escucha eso, sonríe, asiente y va a continuar con la entrevista. Todo parece normal, pero en su cabeza ya pasó algo muy simple. Un pensamiento muy corto
muy rápido, muy definitivo. Si este pendejo llegó tarde ahorita, va a llegar tarde siempre. Y ahí mismo, en ese momento, aunque la entrevista continúe, algo ya cambió. Porque cuando una empresa contrata a alguien, no solo está evaluando conocimientos, está evaluando algo mucho más básico, la confiabilidad. ¿Se puede confiar en esa persona? ¿Cumple lo que dice? ¿Respeta los acuerdos? ¿Se organiza? ¿Es responsable? Y llegar tarde a una entrevista manda un mensaje muy claro. Aunque el candidato sea inteligente, aunque tenga experiencia, aunque tenga talento, el mensaje es este. Esta persona no supo organizar algo tan simple como llegar a tiempo. Y si no puede organizar eso, ¿qué te garantiza que podrá organizar algo más complejo? Ahora aquí viene la excusa nacional número 1, el tráfico. Güey, en México el tráfico es como el comodín universal. El tráfico sirve para todo. ¿Llegaste tarde al trabajo? El tráfico. ¿Llegaste tarde a la junta? El tráfico. ¿Llegaste tarde a la cita? El tráfico. Bueno, el tráfico se volvió el villano favorito de la irresponsabilidad mexicana. Pero vamos a pensar esto con un poco de lógica. Si vives en una ciudad con tráfico, ¿no sabes que hay tráfico? ¿No llevas años viviendo en esa pinche ciudad? ¿No sabes más o menos a qué hora se pone peor el tráfico? Entonces el problema no es el tráfico. El problema es que sales tarde de tu casa. Porque la puntualidad no se decide cuando llegas, se decide cuando sales. Pero claro, eso implica algo que a mucha gente no le gusta. Levantarse temprano, prepararse antes, calcular sus tiempos, salir con un margen de error. ¿Por qué? Pues porque es más fácil decir, híjole, no mames, a ver si llego. Y si no llegas, ya tiene la excusa lista. El tráfico. Pero el mundo profesional funciona de otra manera, porque el tiempo en las empresas cuesta dinero. No poco, mucho dinero. Y eso se nota especialmente en algo que en México se toma muy a la ligera. Las juntas. Las juntas que empiezan tarde. Las juntas donde alguien llega 15 minutos después. Las juntas donde alguien entra diciendo, ¡ay, perdón, es que se me complicó! Pero pensemos en lo que realmente está pasando. Imagínate una sala con 8 personas, 8 profesionales, cada uno con responsabilidades, cada uno con proyectos, cada uno con tareas. La junta empezaba a las 10, pero alguien llega a las 10:15. Entonces, todos esperan 15 minutos. Ahora hagamos una cuenta rápida. 8 personas esperando 15 minutos. Esos son 2 horas de trabajo perdidas. 2 horas en una puerca reunión. Multiplica eso por decenas de juntas a la semana, por meses, por años. Y empiezas a entender algo muy simple. La puntualidad no solo es una grosería, sale cara, muy cara. Pero en México muchas veces la reacción sigue siendo la misma. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. La frase que convierte los errores en costumbre. La frase que transforma la irresponsabilidad en normalidad. Ahora comparemos esto con otros lugares del mundo.
En países donde la puntualidad es parte de la cultura profesional, las cosas funcionan diferente. En Alemania, por ejemplo, la puntualidad es prácticamente un principio moral. Llegar tarde no es solo un error logístico, es una señal de falta de respeto. En Japón, la puntualidad es casi una obsesión colectiva. Como les decía anteriormente, los trenes se disculpan públicamente si se retrasan unos minutos. Ahora no hablemos de Suiza, donde los horarios funcionan con una precisión casi quirúrgica. Porque en esos contextos la puntualidad no se ve como algo opcional, se ve como una señal de tres cosas muy simples: disciplina, respeto y confiabilidad. Cuando alguien llega a tiempo, el mensaje es claro: oye, puedes confiar en mí. Cuando alguien llega tarde constantemente, el mensaje también es muy claro: siempre habrá un problema. Y en el mundo profesional las empresas prefieren algo muy sencillo: personas en las que puedan confiar. Ahora aquí viene otra parte interesante, porque hay gente muy talentosa que arruina su propia imagen con algo tan simple como la impuntualidad. Y yo sé que tú conoces a alguien así. Todos conocemos a alguien así. Gente bien inteligente, súper capaz, creativa, pero que siempre llega tarde. Siempre. Y miren, al principio la gente lo tolera. Bueno, así es. Pero con el tiempo empieza a pasar algo muy humano. La percepción cambia, porque la puntualidad es uno de los primeros indicadores de profesionalismo. Antes de ver resultados, antes de ver talento, antes de ver habilidades, la gente observa algo muy básico. ¿Llegaste a tiempo? Si la respuesta es siempre no, se empieza a formar una imagen, una especie de etiqueta invisible. Te etiquetan como irresponsable, como desordenado, como poco serio. Y esa etiqueta en serio es bien difícil de quitar. Porque en el mundo laboral la reputación se construye con pequeñas señales repetidas: llegar a tiempo, cumplir plazos, responder mensajes, entregar el trabajo cuando se prometió. Son detalles pequeñitos que juntos forman algo enorme. Y ese algo es la credibilidad. Y cuando alguien pierde credibilidad, el talento deja de ser suficiente. Porque el talento sin disciplina genera algo muy peligroso: inestabilidad. Imagínate que tienes dos candidatos. Uno es bien talentoso, pero llega tarde todo el tiempo. El otro es competente y siempre llega puntual. ¿A quién crees que va a elegir la mayoría de las empresas? Exacto, al confiable. Porque la confiabilidad reduce problemas, reduce estrés, reduce riesgos. Porque hay una frase que puede sonar dura, pero es brutalmente cierta. Puedes ser brillante, pero si siempre llegas tarde, pareces pendejo. Sí, así de simple. Porque el talento impresiona, pero la consistencia convence. Y la puntualidad es una de las formas más visibles de consistencia. Cuando alguien llega a tiempo una y otra vez, manda un mensaje bien poderoso: esta persona sí se toma en serio su trabajo. Pero cuando alguien llega tarde una y otra vez, el mensaje también es poderoso: esta persona no tiene control de su tiempo. Y si no tiene control de su tiempo, ¿qué más no tendrá bajo control? Por eso muchas oportunidades se pierden antes de empezar. No por falta de inteligencia, no por falta de talento, sino por algo mucho más básico: la falta de disciplina. La disciplina de organizar tu día,
la disciplina de anticipar problemas, la disciplina de respetar los compromisos. Y lo más curioso de todo es que llegar a tiempo no requiere talento extraordinario. No necesitas ser un genio, no necesitas tener recursos especiales. Solo necesitas hacer algo muy simple. Tomarte en serio la hora que dijiste. Nada más. Pero cuando una sociedad entera se acostumbra a tratar los horarios como sugerencias, el impacto se empieza a ver en todas partes. Empresas menos eficientes, equipos frustrados, proyectos retrasados, oportunidades perdidas. Todo porque algo tan sencillo como el tiempo se volvió negociable. Y cuando el tiempo se vuelve negociable, la profesionalidad también. Por eso la impuntualidad no es un pequeño defecto, es un mensaje constante. Un mensaje que dice, puedes esperar. Tu tiempo no importa. Llegaré cuando pueda. Y ese mensaje repetido suficientes veces termina cerrándote puertas. Puertas que tal vez nunca supiste que se cerraron. Puertas que tal vez ni siquiera viste. Porque alguien decidió en silencio que era mejor trabajar con alguien más confiable. Porque al final del día, el talento abre muchas puertas. Pero hay algo que decides si te quedas dentro o te quedas fuera. Y es algo tan simple que a veces parece ridículo mencionarlo. El talento abre puertas, pero la impuntualidad te las va a cerrar. Las excusas ridículas. Y bien, llegamos a una de las partes más entretenidas del tema, porque si algo tiene la impuntualidad mexicana es creatividad. Mucha creatividad. Porque una cosa es llegar tarde, pero otra muy diferente es la producción teatral que viene después. Porque el mexicano que llega tarde rara vez dice algo muy simple como, perdón, salí tarde de mi casa. No, eso sería demasiado honesto. Aquí lo que sigue es una obra completa de justificaciones. Una narrativa épica donde la persona impuntual se convierte en la víctima de una serie de tragedias casi bíblicas. Y ahí empiezan a desfilar las excusas más famosas del país. ¿Qué les parece si las repasamos? La primera, por supuesto, es la reina de todas. ¡Híjole! Había muchísimo tráfico. El tráfico. Como ya les digo, este es el villano favorito del mexicano impuntual. Porque aparentemente el tráfico tiene una habilidad sobrenatural. Solo aparece cuando esa persona sale de su casa. Nadie lo vio venir. Nadie más lo esperaba. Es como si el universo dijera, ¡híjole, aquí viene Juan! ¡Rápido, rápido! ¡Congestión en toda la ciudad! Pero lo curioso es que el tráfico existe todos los días, a la misma hora, en los mismos lugares. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vive, pero mágicamente sigue siendo una sorpresa. ¡Es que había tráfico! Sí, güey, en una ciudad donde viven 20 millones de putas personas. ¡Guau! ¡Qué inesperado que haya tráfico! Luego viene otra joya del repertorio nacional. ¡Híjole, es que no sonó la alarma! Ah, la alarma. Ajá. Ese pequeño dispositivo tecnológico que aparentemente conspira contra la puntualidad de millones de mexicanos. Porque curiosamente la alarma solo falla cuando hay algo importante. Nunca falla cuando alguien quiere levantarse para irse de vacaciones. Qué extraño, ¿no? Nunca falla cuando hay partido de fútbol. Nunca falla cuando hay un vuelo temprano. Pero cuando hay una junta a las 8, la alarma decide rebelarse contra el sistema. Claro,
Ajá, seguro. Otra excusa maravillosa es esta. Híjole, no manches, se me atravesó algo. Ya hablamos un poco de esta, pero merece más atención, porque esta frase es la navaja suiza de las excusas. Sirve para todo. Se me atravesó algo. No sabemos exactamente qué, no sabemos cómo, no sabemos por qué, pero algo ocurrió, algo misterioso, algo inesperado, algo que claramente justifica llegar media hora tarde. Y como nadie quiere parecer insensible ante posibles tragedias, la gente dice, ah, bueno, sí, está bien. Y el misterio queda ahí, flotando en el aire. Luego tenemos la versión moderna de la excusa. Híjole, es que el Uber se tardó en llegar. Claro, porque el conductor del Uber seguramente decidió personalmente sabotear tu puntualidad, ¿verdad? No tiene nada que ver con que pediste el Uber cuando ya ibas tarde, ¿verdad? No, no. El problema es el Uber. Siempre el Uber. Y luego vienen las excusas familiares, las que involucran a terceros. Es que mi hijo, es que mi mamá, es que mi abuelita, es que mi perro. De repente, toda la familia se convierte en parte del drama logístico. El niño que no encontraba los zapatos. La mamá que necesitaba algo urgente. El perro decidió tener una crisis existencial justo cuando iba saliendo. Y así, entre hijos, abuelas, madres, mascotas y aplicaciones de transporte, se construye una narrativa donde la persona impuntual nunca es responsable de nada. Siempre hay un factor externo, siempre hay una causa externa, siempre hay algo que se atravesó. Pero hay una excusa que merece un capítulo especial, una joya cultural, un fenómeno lingüístico que debería estudiarse en las universidades. La famosísima frase, ya voy en camino. El famoso ya voy en camino. Una frase que en México no necesariamente describe la realidad, describe una intención futura. Porque muchas veces ese mensaje se manda cuando la persona todavía está en su casa. A veces todavía está buscando las llaves. A veces apenas está terminando de vestirse. A veces todavía está decidiendo qué puta camisa se va a poner. Pero el mensaje ya salió. Ya voy en camino. Es una especie de mentira socialmente aceptada. Un pequeño engaño colectivo que todos sabemos que es mentira, pero todos fingimos creer. Porque nadie responde, ay, güey, ya, no seas mentiroso, ni siquiera has salido. No. La respuesta suele ser, ok, va. Y todos seguimos adelante con el teatro. Pero aquí viene algo todavía más curioso, porque cuando alguien finalmente llega tarde y alguien se atreve a señalarlo, ocurre otra cosa muy mexicana. La persona impuntual a huevo se va a ofender. Sí, así como la escuchas, se ofende. Le dices, oye, no mames, llegaste súper tarde. Y la respuesta es algo más o menos así. Ay, no chingues, relájate. Puta, pues ni que fuera tan importante. Güey, eres bien exagerado. De repente el problema ya no es la impuntualidad. El problema es que tú lo hayas mencionado. O sea, te voltean la tortilla, como decimos en México. Se invierte la situación. El responsable se convierte en la víctima. Y tú te conviertes en el exagerado, en el intenso, en el que hace drama por todo. Esto pasa muchísimo en México. Porque culturalmente tenemos una relación muy curiosa con la responsabilidad.
Cuando algo sale mal, en lugar de asumirlo, muchas veces lo diluimos, lo suavizamos, lo minimizamos. Bueno, tampoco es para tanto. Y ahí aparece otra frase peligrosa. Una frase que parece inofensiva, pero que en la realidad explica muchas cosas de cómo funciona nuestra sociedad. La frase es, no pasa nada. ¿Llegaste tarde? No pasa nada. ¿La junta empieza tarde? No pasa nada. ¿La cita se retrasó una hora? No pasa nada. ¿El evento empezó 40 minutos después de lo anunciado? No pasa nada. Y esa frase repetida miles de veces termina siendo algo muy poderoso. Convierte la irresponsabilidad en costumbre. Porque cuando algo no pasa nada, no hay incentivo para cambiarlo. ¿Por qué mejorar algo que aparentemente no causa consecuencias? ¿Para qué esforzarse en ser puntual si nadie lo exige? ¿Por qué organizarse si el sistema entero tolera el desorden? Y así, poco a poco, la cultura del no pasa nada va moldeando la forma en que funciona todo. Las reuniones, las clases, los eventos, las citas, las empresas. Todo se empieza a mover con un margen de retraso implícito. Un retraso que ya nadie cuestiona. Un retraso que ya nadie discute. Un retraso que se volvió parte del paisaje. Pero pensemos un momento en el impacto real de todo esto. Cuando todos llegan tarde, pasan varias cosas. Primero, nada empieza a tiempo. Los eventos se retrasan, las reuniones se retrasan, las decisiones se retrasan. Segundo, todo se vuelve más lento. Los procesos tardan más, las jornadas se alargan, la eficiencia se pierde. Y tercero, la mediocridad se normaliza. Porque cuando el estándar es bajo, nadie siente presión para elevarlo. Si todos llegan tarde, pues llegar tarde ya no parece tan grave. Si todos improvisan, la improvisación se vuelve la regla. Si todos justifican, nadie se va a hacer responsable. Y así se construye una cultura donde el tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos, se desperdicia todos los días un poquito. 10 minutos aquí, 15 minutos allá, media hora en otro lado. Y cuando sumas todo eso, el resultado es enorme. Horas, días, semanas de vida esperando. Esperando a alguien que ya viene. Esperando a alguien que ya casi llega. Esperando a alguien al que se le atravesó algo. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera lo cuestionamos. Porque nos acostumbramos, porque nos resignamos, porque pensamos que así funciona todo. Pero no, no tiene que ser así. Porque el tiempo no es infinito. La vida no es infinita. Las horas que perdemos esperando a gente impuntual no regresan. Nunca. Por eso la puntualidad no es un capricho. Es respeto. Respeto por el tiempo de los demás. Respeto por los acuerdos. Respeto por la vida de otras personas. Porque cada minuto que alguien te hace perder es un minuto que nunca vas a recuperar. Y cuando una sociedad entera se acostumbra a desperdiciar minutos todos los días, el resultado es inevitable. Todo se vuelve más lento, más desordenado, más mediocre. Porque al final del día hay una verdad muy simple que a veces preferimos ignorar. Una sociedad que no respeta el tiempo termina desperdiciando la vida. Y después de todo lo que hemos hablado hoy, queda algo bastante claro. La impuntualidad en México no es solo un pequeño defecto de carácter. No es solo que se te hizo tarde. No es solo que había tráfico. No es solo que se atravesó algo. Es algo mucho más profundo.
Porque cuando alguien llega tarde, lo que realmente está diciendo es que tu tiempo no importa. Y eso, nos guste o no, es una forma de falta de respeto. Porque cuando dos personas quedan a una hora, no están intercambiando una sugerencia, están haciendo un acuerdo. Un acuerdo básico, un acuerdo mínimo, un acuerdo que dice, nos vemos a tal hora. Y respetar ese acuerdo debería ser lo normal. Pero en México muchas veces no lo es. Aquí el horario parece flexible, negociable, opcional. Bueno, simplemente el hecho de que una empresa le dé a la gente un bono, un premio por puntualidad, se me hace la cosa más estúpida que existe. ¿Por qué se le premia a la gente en México por algo que es una responsabilidad? Nunca lo he entendido, de verdad. Aquí en México el ahorita, como les digo, puede durar media hora. El ya voy en camino significa que apenas van saliendo. Y el que reclama puntualidad termina siendo el exagerado, el intenso, el que se toma todo demasiado en serio. Pero vamos a decirlo claro, la impuntualidad no es cultura, no es identidad nacional, no es algo que debamos presumir. Eso es mediocridad normalizada, es la costumbre de no organizarse, de no anticipar, de no respetar el tiempo de los demás. Y esa costumbre tiene consecuencias. Consecuencias en tu trabajo, en tus relaciones, en la manera en que funcionas dentro de una sociedad. Porque el tiempo es el único recurso que todos tenemos en la misma cantidad. Nadie tiene más horas en el día que otro. Todos tenemos 24. Y cuando alguien te hace esperar media hora, 40 minutos o una hora, te está quitando algo que no se puede recuperar. Y eso es tiempo de tu vida. Por eso la puntualidad no es un capricho, no es una obsesión, no es rigidez. Es algo mucho más simple. Es respeto. Respeto por los demás, por la palabra que diste, por los acuerdos. Y lo curioso es que en México hablamos mucho de respeto. Nos encanta exigir respeto. Nos encanta decir, ¡ay, respétame! Respeta mi espacio, respeta mi opinión. Pero hay un tipo de respeto que muchas veces ignoramos completamente, que es el respeto por el tiempo de los demás. Ese parece no importarnos tanto. Ese parece negociable, parece opcional, y no debería serlo. Porque si queremos una sociedad más seria, más confiable y más eficiente, el cambio no empieza con grandes discursos. Empieza con algo mucho más sencillo. Algo que cualquiera puede hacer. Llegar a la hora que dijo, nada más. Y eso no necesita inversión de dinero, no necesitas contactos, no necesitas un título universitario. Solo necesitas disciplina, organización. Porque ser puntual no cuesta dinero, cuesta disciplina. Y sí, a veces implica levantarte antes, salir antes, planear mejor. Pero también implica algo muy importante: demostrar que tu palabra vale. Que cuando dices una hora, esa hora significa algo. Así que la próxima vez que quedes con alguien, recuerda algo muy simple. El tiempo de esa persona es tan valioso como el tuyo. Y respetarlo es una de las formas más básicas de respeto. Porque al final, todo se reduce a algo muy sencillo. Si quedaste a las 8, llega a las 8. No a las 8:30, no a las 9, ni cuando se te pegue la gana salir de tu casa. Llega a las 8, porque si no puedes cumplir algo tan simple como eso, entonces no es el tráfico, no es la alarma, no es el Uber. Es que llegas cuando a ti te da tu chingada gana. Y hasta aquí la neteada de hoy, mis VIP de hueso colorado. Si se rieron, se encabronaron o se quedaron pensando,
yo ya cumplí con mi misión. Recuerda que aquí yo no doy clases, solo me aviento verdades sin vaselina. Nos escuchamos el próximo jueves a las 9 de la noche en la próxima emisión de Neteando sin pelos en la lengua, donde las cosas se dicen como son, aunque a algunos les arda la cola. Cuídense, pero no tanto, y no se olviden, ser sincero no mata, pero incomoda un chingo. Yo soy Lady Kaboom. Nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao, chao!